Buenas tardes. Lo primero, obviamente, es dar las gracias a esta casa de estudios, a la mesa y a la presidenta y a la moderadora, a los ponentes que me acompañan y a la asociación y a los organizadores del Congreso por el desarrollo del mismo y por invitarme al mismo. Y sobre todo también, yo creo que a estas alturas, que estamos ya en la recta final del Congreso, más que de agradecimientos, lo que toca es felicitar por el resultado del mismo. Bueno, voy a empezar mi intervención pidiéndoles un favor. Creo que no es normal que un ponente se dirija al público pidiendo un favor, pero el favor que les pido es el siguiente. Quiero que me escuchen sin prejuicios, es decir, sin juicios previos en relación con los que les voy a contar. Lo digo porque soy consciente de que el tema del que voy a hablar es un tema extremadamente controvertido y con muchas aristas. ¿Por qué razón? Pues porque les voy a hablar sobre el tema relativo a la esterilización de personas incapacitadas mentalmente, esterilización acordada y autorizada por un juez. Esta cuestión la tenemos regulada en el ordenamiento jurídico español desde el año 1989 y es el objeto de mi ponencia. Y quiero exponerles en qué contexto y con qué garantías y condiciones se puede llevar a cabo esta autorización para esterilizar. De entrada, podría sonar esto a ciertas esterilizaciones que desgraciadamente se han practicado en la historia de la humanidad con fines eugenésicos. Pero el objeto de la norma a la que me refiero no es ese. El objeto es otro y, como les digo, la finalidad o el objetivo que me marco en esta tarde es intentar darles las claves para que puedan entender esta realidad y que, como pondré al final de mi intervención, lo que pretende en definitiva es garantizar una mejor integración en la sociedad de las personas incapacitadas mentalmente y posibilitar un mejor desarrollo de su personalidad. Entro a ello. El Código Penal español tipifica como delito agravado de lesiones el hecho que una persona cause a otra la pérdida o la mutilación de un órgano o su esterilización. En este contexto y en relación con la esterilización se señala que, no obstante, no habrá responsabilidad penal en los casos de esterilizaciones, cirugía transexual o trasplantes de órganos cuando esas intervenciones quirúrgicas hayan sido autorizadas por la persona que se somete a las mismas, salvo que hubiera mediado precio o recompensa o estuviéramos refiriéndonos a menores o incapaces. Pues bien, en este contexto normativo al que brevemente me he referido, el artículo 156 del Código Penal español dispone que, no obstante, no será punible la esterilización de un disminuido psíquico autorizada judicialmente cuando dicha esterilización se adopte en beneficio o en interés del incapaz, bien en un proceso de incapacitación o bien en un expediente de jurisdicción voluntaria posterior a dicho proceso, a petición de los representantes legales del incapaz, con intervención obligatoria del Ministerio Fiscal, el dictamen de dos especialistas y el reconocimiento del incapacitado. Eso es lo que dispone, como les digo, el artículo 156, párrafo segundo del Código Penal español, que, en esencia y simplificando lo que les he señalado, está permitiendo que la jurisdicción pueda autorizar la intervención médica para esterilizar a una persona, limitándole su capacidad reproductora. Estamos hablando de personas incapacitadas mentalmente con todas esas garantías y en el contexto al que me he referido. Les he dicho que esta norma entró en vigor desde hace ya bastante tiempo en mi ordenamiento jurídico y ya les anticipo que se está aplicando con normalidad y sin ningún problema, ni rechazo ni objeción social. Incluso el Tribunal Constitucional Español, en la sentencia 215 del año 1994, se pronunció sobre esta norma y la entendió ajustada al texto constitucional y a las garantías propias de un Estado de Derecho. Ahora bien, no nos engañemos, estamos hablando de limitar un derecho fundamental y, evidentemente, en un sistema de justicia constitucional, cualquier limitación de un derecho fundamental tiene que hacerse con las correspondientes garantías. Pues bien, esa sentencia del Tribunal Constitucional a la que me refiero establece cuáles son las garantías básicas para que podamos entender que esa esterilización está justificada y contribuye al libre desarrollo de la personalidad y no es una medida ni de condena ni denigratoria de la dignidad de las personas incapacitadas mentalmente. Paso a exponerles las garantías. En primer lugar, si se han dado cuenta,
la autorización para esterilizar a una persona incapacitada mentalmente, el ordenamiento jurídico español se la está atribuyendo a los jueces. No es, por tanto, la administración pública o la administración sanitaria, ni siquiera el Ministerio Público o el Ministerio Fiscal el que autoriza esa esterilización, lo que podría estar amparando políticas gubernamentales de esterilización de personas por razones eugenésicas. No, es la jurisdicción, el juez, el que tiene que decidir sobre si se autoriza o no la esterilización. No perdamos de vista las garantías de independencia e imparcialidad que presenta la jurisdicción. Y es más, en el contexto normativo constitucional español, el único que puede autorizar una injerencia o una limitación en los derechos fundamentales de la persona es el juez. La administración pública ni el Ministerio Fiscal pueden limitar derechos fundamentales. Es una de las garantías esenciales del Estado de Derecho. ¿Qué derecho fundamental resulta afectado aquí? Pues evidentemente el derecho a la integridad física de una persona. No perdamos de vista que al privarle de su capacidad reproductora es necesario llevar a cabo una injerencia en la esfera de su derecho a la integridad física. Este derecho está reconocido expresamente en el artículo 15 de la Constitución española, en donde se dice que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a penas o tratos inhumanos o degradantes. Pues bien, en el contexto constitucional que les estoy diciendo, el Tribunal Constitucional, en la sentencia que les ha apuntado, subrayó que efectivamente, con las garantías que les estoy exponiendo, esa medida no es denigratoria ni es un trato inhumano o degradante al que se somete a las personas incapacitadas mentalmente. Primera garantía esa, atribución a la jurisdicción. Segunda garantía que se superpone a esta. Es verdad que la jurisdicción es la que decide sobre esta cuestión, sobre la autorización para esterilizar a un incapacitado mentalmente, pero la jurisdicción no actúa de oficio. Es decir, en ningún caso ese expediente, ese procedimiento para autorizar que una persona sea esterilizada por razón de su discapacidad mental, en ningún caso se inicia, como digo, de oficio. Es necesario que alguien provoque, que alguien excite la actuación jurisdiccional. Y aquí está la clave. ¿Quién tiene legitimación para pedir la actuación jurisdiccional? Pues no la tiene ninguna autoridad pública, no la tiene ni siquiera una autoridad sanitaria, no, son las personas del entorno de esa persona incapacitada mentalmente las que pueden pedir esa esterilización. ¿En qué momentos procesales? Pues en dos momentos concretos. Bien junto con la demanda en la que pidan la incapacitación judicial de esa persona, o bien una vez que hay sentencia de incapacitación en un expediente de jurisdicción voluntaria posterior. Pero si se dan cuenta, un juez no puede entrar a decidir sobre si hay que esterilizar a una persona incapacitada mentalmente si previamente no hay una sentencia de incapacitación. Tiene que haber de derecho una incapacitación de esa persona para que pueda entrar a discutirse si se le puede esterilizar. Es otra de las garantías esenciales, ¿vale? Insisto, y subrayo lo que les he dicho, es decir, ¿qué personas son las que tienen legitimación activa? No la tiene ningún miembro del gobierno, ningún miembro de la administración pública, sanitaria, ni el fiscal, etc. La tienen determinados particulares. En el caso de que hubiera sentencia de incapacitación, por ejemplo, la tienen los representantes legales del incapaz. Son los que lo conocen, son los que conocen el entorno social, familiar, económico, etcétera, en el que se desenvuelve esa persona y son los que saben si esa persona está en condiciones, como vamos a ver inmediatamente a continuación, de autodeterminarse en el plano sexual. Por tanto, llevamos vistas dos garantías. Entramos en la tercera, que es fundamental y esencial. Les decía, la jurisdicción es la que conoce de este asunto. Es necesario que alguien excite su actuación, pero en tercer lugar, la petición de esterilización no vincula a la jurisdicción. Es decir, no es un mero trámite el que se sigue para, evidentemente, limitar un derecho fundamental, cosa que sería claramente inconstitucional. Es necesario que el juez analice cada caso. No estamos hablando de políticas generales de esterilización de personas, como decía, con fines eugenésicos o con fines de control de la natalidad. No, estamos hablando de si interesa que esa persona pueda tener o no hijos, o si interesa, para el bien de esa persona, que se le esterilice. El criterio, por tanto, decisor no es el interés de la sociedad, no es proteger a la sociedad porque a la sociedad no le interesa que haya personas disminuidas psíquicas que tengan hijos. Eso no, eso sería claramente criticable y contrario a las garantías de un Estado de Derecho. Estamos hablando de que interesa, de analizar si interesa que esa persona tenga o no
tiene o no, analizar mejor si esa persona tiene o no capacidad de autodeterminarse en el plano sexual. ¿Y eso qué significa? Significa que hay que analizar si esa persona es capaz de entender lo que significa tener una relación sexual y las consecuencias que se derivan de ello. Y significa también analizar si esa persona puede hacer un uso correcto de diferentes medios anticonceptivos, porque si pudiera hacer uso de esos medios, no se le esterilizaría. ¿Por qué? Pues porque la medida tiene que ser proporcional. Si podemos conseguir el fin que queremos alcanzar con una medida menos gravosa, evidentemente no habrá que limitar el derecho a la integridad física, pero será necesario que esa persona sea capaz de hacer un uso de métodos anticonceptivos que permitan evitar la procreación, pensando sobre todo, y aquí está la clave, en su salud física o mental o en el interés de esa persona que podría venir al mundo y que podría encontrarse en situación de desamparo. Esas son las dos claves sobre las que tiene que pivotar la decisión del juez. La salud física o mental de la persona a la que se le quiere esterilizar o el interés de esa persona o del eventual niño que pueda venir al mundo y que se pueda encontrar en situación, como les digo, de desamparo, porque esa persona que ha dado a luz es incapaz de asumir las obligaciones o de cumplir las obligaciones derivadas del hecho de ser padre o madre. Por tanto, fíjense, si una persona disminuida psíquica está tomando una medicación que es incompatible con un posible embarazo y que si tuviera que prescindir de esa medicación para seguir adelante con el embarazo, evidentemente su salud física o sobre todo su salud mental podría verse empeorada. O, si no hablamos de salud mental, pero si hablamos, como digo, de situaciones de desvalimiento, si esa persona no es capaz de atender o de cumplir las obligaciones derivadas del hecho de ser padre o madre, corremos el riesgo de que traigamos al mundo a una persona que finalmente tendrá que ser atendida por el Estado o por las administraciones públicas a través de sus servicios sociales. Por tanto, esa es la garantía clara o básica, todas son esenciales, pero esta la considero la clave. Es decir, el juez tiene que analizar el caso concreto atendiendo, como les digo, al criterio del interés del incapacitado y, en su caso, del tercero que pueda venir al mundo fruto de esa relación sexual que pueda haber tenido esa persona sin el uso de métodos anticonceptivos. Hay una cuarta garantía que hay que añadir también a esta y que también es fundamental, y es que en ese procedimiento necesariamente tiene que intervenir el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es un funcionario de la Administración Pública que tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses de las personas desvalidas o incapacitadas. Pues ese es su papel en el procedimiento de esterilización o de autorización de la esterilización, velar por los intereses de esa persona a la que se le quiere esterilizar, ya sea sumándose a la petición de esterilización u oponiéndose a la misma si considera que hay causa para ello. Hay una garantía adicional también contemplada en la ley que subraya el Tribunal Constitucional en su sentencia, y es la de que en ese procedimiento es necesaria la intervención de al menos 2 especialistas. No dice la ley el carácter que tienen que tener estos especialistas, pero obviamente uno de ellos considero que tendrá que ser médico a los efectos de dictaminar, por ejemplo, si esa persona cuya esterilización se pretende es apta o no para la reproducción, porque si no lo fuera, carecería de objeto una resolución judicial que autorizara dicha esterilización. O el otro especialista médico, entiendo también que tendría que ser un psiquiatra que pudiera ayudar o que pudiera dictaminar, mejor dicho, acerca de si esa persona cuya esterilización se pretende es capaz de autodeterminarse en el plano sexual en el ámbito de lo que estaba comentándoles hace un momento. La ley establece 2 especialistas como mínimo. Evidentemente, el juez, si lo considera mejor o más acertado, y a la medida que estamos hablando de un procedimiento para limitar un derecho fundamental, sería razonable, si lo considera oportuno, solicitar cuantos dictámenes entienda que son necesarios para tomar su decisión. Y hay una última garantía, y con esto ya termino con la conclusión que realizaré después, y es que exige la ley también que el juez tome su decisión realizando un reconocimiento del incapacitado. Es decir, es necesario el contacto directo del juez con el incapacitado para que pueda adquirir elementos de juicio que le permitan tomar una decisión lo más acertada posible. En definitiva, cuando he empezado mi intervención y he dicho que iba a hablar de la posible esterilización de disminuidos psíquicos o de incapacitados mentales, tomando esa decisión o esa autorización por parte de un juez, podría más de uno haber pensado, y eso que les he pedido que no tuvieran juicios previos, que estamos hablando de una medida que supone un paso atrás en la protección de estas personas y en la integración de las mismas en la sociedad,
para fomentar su dignidad, ¿no? y el respeto a su dignidad. Pero a la vista de lo que les he explicado y con las claves que les he dado, desde mi punto de vista, esta medida supone un paso adelante en la protección de las personas incapacitadas mentalmente, en la medida en que les permite incorporarse a la sociedad, al mercado laboral, a la vida social y de amigos, sin el riesgo de sufrir un embarazo que comprometa su salud física o mental o que traiga al mundo, como les decía antes, a personas que queden luego en situación de desvalimiento. Quienes son contrarios a esta medida sostienen que eso se podría evitar si los guardadores de esa persona estuvieran constantemente encima de ella, impidiendo que mantuviera relaciones sexuales. Evidentemente, esto se podría hacer hace 30 años, cuando esas personas eran escondidas en el ámbito familiar y las familias controlaban lo que hacían o dejaban de hacer. Pero hoy, gracias a Dios, dichas personas se están incorporando, como digo, al mercado laboral, al ámbito de la vida social y familiar, y es bueno que también ellas puedan hacer uso de su sexualidad sin las consecuencias negativas que se derivan del hecho de generar o de gestar un niño que no van a poder cuidar o un niño que les va a causar al niño con el malogro del feto o, en su caso, a la persona que lo gesta, un riesgo, un deterioro en su salud física o mental. Nada más. Muchas gracias por su atención. ¿Se oye? Y es interesante ver cómo no solamente se plantea un dilema de carácter jurídico, sino incluso de carácter ético, porque mientras existe precisamente esta incapacitación mediante sentencia únicamente, como bien ilustra, en Estados Unidos, mientras una pareja de jóvenes con síndrome de Down piden al Estado que les permita no solo casarse, sino también procrear. El Estado ha accedido a esa relación y los va a entrenar para que puedan ser padres en un futuro cercano. También aquí mismo hay la fracción parlamentaria del PAN, está presentando una iniciativa al Congreso para que los sordomudos puedan testificar en el caso de las sucesiones. Entonces, por una parte, cómo vemos reducidos aparentemente los derechos de los discapacitados, mientras en otras instancias se amplían. Entonces, esto no solamente conlleva al dilema jurídico, sino al dilema ético. Muchísimas gracias por su ponencia. Y ahora vamos a dar pie a la ponencia de la Magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, docente de la Universidad Libre en Colombia, la abogada Patricia Bastidas Mora, que ella nos presentará la transversalización del enfoque de género en la administración de justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Inmensas gracias a este hermoso país que nos ha acogido con muchas maravillas. Un saludo especial a los organizadores del evento y gracias mil al Tecnológico de Monterrey que nos ha ofrecido esta maravillosa instalación. Mi sencilla ponencia tiene como fin hacer un llamado a la reflexión en el sentido de analizar cuál la razón por la que, pese a la existencia de instrumentos nacionales e internacionales que tienen como sistema de protección los derechos humanos y con ellos el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y en condiciones de igualdad, aún a lo largo y ancho del mundo encontramos violaciones a los derechos de las mujeres. ¿Implica entonces el reconocimiento por parte de los estados de la discriminación que existe por el solo hecho de ser mujer? Implica que existe un compromiso de los estados comprometidos en la lucha por conseguir esa igualdad de oportunidades. Es preciso reconocer que en el último siglo se han hecho agigantados avances en este sentido y que 125 países
han declarado la ilegalidad de la violencia doméstica, entre ellos Colombia. Quiero demostrar en forma sencilla y rápida, porque el tiempo no me da para más, que el factor determinante para la ineficacia de las declaraciones mundiales y de las disposiciones constitucionales que existen en las constituciones políticas de los países democráticos son hasta el momento no del todo operantes, porque el derecho y la Constitución, las constituciones, se crearon y se hicieron en una cultura androcéntrica y patriarcal que determinó sin más ni más la superioridad del varón sobre la mujer. En una revisión de la matriz histórica que dio forma al concepto internacional de los derechos humanos, es posible concluir que la construcción se hizo desde una mirada androcéntrica que genera graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Miremos entonces desde qué punto de vista se utiliza la palabra género. Y siempre cuando nos referimos a género, entendemos género como mujer. Pero si recordamos a Simone de Beauvoir, cuando dijo la mujer no nace, se hace, entenderemos que género es una construcción social. Incluso la Corte Constitucional colombiana, en su sentencia SU, Sentencia de Unificación 337 de 1999, reconoce en un caso que tuvo a su conocimiento que el sexo no es necesariamente o únicamente binario, esto es, que no solamente es femenino y masculino. Y la Corte Constitucional colombiana lo dijo en razón de un caso que se presentó por un niño a quien un perro mordió sus genitales y sus padres mandaron hacer la reconstrucción sexual cambiando el pene por una vagina. Cuando el niño creció, se sintió inconforme con el sexo que sus padres le habían dado y quiso ser nuevamente hombre. En este caso, la Corte reconoció expresamente que también el sexo puede ser cultural. En una mirada del concepto de género que ha dominado el mundo, tomemos a Grecia, cuna de la democracia, y encontramos que en Grecia no se permitía la participación de las mujeres en las decisiones políticas por considerar que ellas no tenían capacidad de disposición. Francia, cuna de la Revolución Francesa, adalid de la libertad, excluyó a las mujeres de la participación política y desde aquella época hasta nuestros días se da lugar a una cultura androcéntrica que, como dije antes, legitima la creencia de la superioridad del varón sobre el hombre. En Colombia, el Código Civil colombiano, con influencia fuerte del derecho romano, del derecho español y del derecho canónico, declaró en sus primeras normas que la mujer debía declararse incapaz. Sin más ni más, declaró que la mujer era incapaz para administrar sus bienes y que por esa razón era su marido su representante legal. Poco a poco estas normas fueron evolucionando. Otra norma obligó a la mujer a adoptar la partícula de casada, de tal persona, y obligó a la mujer a entregar los bienes que llevaba consigo a la administración de su esposo. Se excluyó a la mujer del campo laboral, del campo político, pero quisiera contarles que en Colombia, en la provincia de Vélez, Santander, en el año 1853, una constitución reconoció por primera vez
en todo el mundo el derecho de la mujer a votar. Esto fue visto con alarde y fue la Corte Suprema de Justicia al año siguiente que anuló esta disposición, dejando nuevamente a la mujer sin el derecho a votar. Poco a poco, y no podría decir que sin el esfuerzo y la lucha de las mujeres, se han venido reconociendo sus derechos cada día más, cada día más. Ahora la Corte Constitucional Colombiana, en el auto 092 de 1998, obliga en Colombia a las entidades judiciales y administrativas a tener el enfoque de género, adoptar el enfoque de género en sus decisiones. ¿Cuál es el enfoque de género? Aquel que permita que todo aquello sea construido con hombres y mujeres. Aquel que permite saber la diferencia entre el arquitecto que construye un puente sin pensar en que a las 12 de la noche atravesar el puente a un hombre le da miedo porque tiene miedo de que lo atraquen, y a una mujer le da miedo porque tiene miedo de que la violen. Ese es el enfoque de género. Cuando los jueces y las juezas de nuestro país están juzgando a un hombre y a una mujer, o están determinando una cuota alimentaria, el enfoque de género es aquel que determina que por ser ella mujer, y generalmente la señora, la mujer, la que se queda con sus hijos, tiene derecho a quedarse con algo más de dinero del que tiene el hombre. El hombre se va, la mujer se queda, y bajo su tutela, su cuidado, su educación, se quedan sus hijos. Como ella generalmente trabaja, debe conseguir quien le ayude. Este es el litigio con enfoque de género que ha empezado a trascender en los estrados judiciales. En este momento, la Corte Suprema de Justicia de Colombia y la Corte Constitucional tiene instituciones establecidas para educar en este sentido a sus funcionarios. Solamente los llamo a reflexionar en este tema para que todos y todas construyamos una Latinoamérica mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la magistrada Patricia Bastidas Mora, y no dejaba de pensar en un poema de Alfonsina Storni, donde ella, mirando al madero, le pide a Dios que su hijo nazca varón. Las cuotas de género siguen. Yo aplaudo este congreso, que ha sido mayoritariamente masculino, pero que he visto moderadoras y he visto ponentes, lo cual a mí me causa mucho gusto. La mujer en México tiene un espacio público de 50 años cuando logramos el voto. No tenemos mucho tiempo en el espacio público, sin embargo, los espacios que vamos ocupando son muestra para que otras jóvenes se preparen, se eduquen y aspiren a ser mejores en este país, y que algún día tendrán hijos varones y tendrán que educarlos con equidad de género. Yo les agradezco mucho a todos los ponentes su participación. Voy a hacer entrega de sus constancias en este congreso, no sin antes agradecerles que hayan venido a este país que es